y pues les doy la bienvenida nuevamente. Eh, un gusto tenerlos de nuevo por aquí. Vamos a trabajar entonces hoy con el siguiente bloque o el siguiente capítulo que es bastante simple, bastante sencillo. Vamos a trabajar con presentaciones electrónicas. Es una herramienta que ustedes van a necesitar bastante porque en la mayoría de las asignaturas normalmente algunas actividades giran en torno a exposición de a la hora de graduarse o antes de graduarse, ustedes tienen que presentar pues su trabajo de grado y hay que exponer una temática que ustedes han trabajado y a nivel laboral pues también se utiliza mucho la presentación o la exposición de diferente material o de diferentes proyectos. Entonces necesitamos tener unas buenas ayudas, unas buenas herramientas que nos sirvan de soporte a la hora de hacer ese ejercicio de exposición, a la hora de exponer o de presentar una temática. Entonces, esta semanita y la próxima vamos a trabajar sobre presentaciones electrónicas. Entonces, en la plataforma, ya les comparto aquí la pantalla, en la plataforma vamos a encontrar, pues ya está la temática de hoy. Pues igual es bastante simple. Aparecen unas pautas que ya la vamos a mirar para la construcción y elaboración de presentaciones electrónicas y ya está el tallercito. Ahorita lo miramos antes de terminar de qué se trata la actividad de esta semana. Pues básicamente es construir una presentación. Ahorita les marco las pautas. La próxima semana también vamos a trabajar sobre presentaciones electrónicas. La segunda parte, complementaremos un poquitico lo de hoy y afianzaremos un poquitico ese taller que tienen para esta semana y hablaremos de algunas herramientas un poco más profesionales, un poquitico más avanzadas, para que ustedes puedan construir presentaciones un poco más elegantes, por decirlo así. Dentro de 15 días, el 29 es el segundo parcial, pues ya sabrán de qué es el segundo parcial. El primero fue de procesador de textos, el segundo va a ser de presentaciones electrónicas. Entonces, pues es bastante simple, bastante sencillo, no creo que van a tener mayor inconveniente con esto. Bueno, este tema es bastante sencillo, yo sé que ustedes desde el colegio, por muy poquita informática que hayan visto, muy poquita tecnología que hayan visto, trabajaron con una aplicación que se llama PowerPoint. Es una aplicación bastante simple, bastante sencilla, muy intuitiva y que nos permite la libertad de jugar un poco con las imágenes, con los videos, con las animaciones y todo eso. Entonces es bastante llamativa o es bastante apetecida porque pues, no es tan sesgada, como tan rígida, como tan dura como un procesador de textos, como una hoja de cálculo. Entonces, es hasta bien divertida la aplicación. En el trabajo que tenían de la semana o de hace 2 semanas, pues antes de salir a la Semana Santa, entonces ese último trabajo de Word giraba en torno a este mismo tema, lo que eran las presentaciones electrónicas como tal. Entonces ustedes tenían que hacer una consulta, averiguar qué era una presentación electrónica, cuáles eran las más utilizadas a nivel educativo, y les marcaba unas referencias ahí de las más comunes, las más usadas, para que miraran cuáles eran sus características básicas, cuáles eran las características principales de PowerPoint, de Prezi, de Emails, de Photon, de Canva, que son diferentes herramientas que se utilizan a la hora de construir presentaciones electrónicas. Una tarea yo ya la hice y no puedo ver dónde subirla porque no me aparece. No aparece. Varios me están No me diciendo que no aparece. aparecen para subir las tareas. Vuelvo y reviso. Pero ¿por qué? Unos sí las suben, otros no. De todas maneras, si no, me la mandan al correo. Igual yo todos los Ah, días reviso listo. mi correo y entonces apenas la tengan lista, la suben al correo. De todas maneras, como por respaldo. Aquí la Para que tengo no desde hace tengamos días, te problema con eso. escribí a usted por el WhatsApp. Listo, al correo me mandan Listo. todo eso. Bueno, entonces les decía que vamos a hablar inicialmente de unas pautas, bueno, les muestro las pauticas de la construcción de presentaciones. Arranca aquí con una pequeña definición. Entonces, este documento está colgado en la plataforma, es el que se llama Pautas para Presentaciones Electrónicas. Son 3 paginitas, realmente son 2 de pautas y hay una tercera que es una rúbrica que les puede servir a ustedes para que tengan una idea a la hora de uno calificar, uno como evaluador de una exposición, de una presentación, unas pautas que uno tiene en cuenta para poder calificarlos a ustedes a la hora de hacer su presentación. Entonces, pues lo primero es que es una presentación electrónica, pues eso es el trabajo de consulta que ustedes ya hicieron. Nos decían que son productos informáticos que se basan normalmente en imágenes elaboradas por computadora y que se proyectan o que se presentan por medio de un proyector, por medio de un televisor, pues de esos grandes de ahora, o un video pues como tal. Se realizan en diferentes programas que permiten crear de una manera muy rápida, muy llamativa y muy profesional una serie de láminas o diapositivas, que es el nombre genérico que le damos,
donde podemos insertar textos, imágenes, gráficas, tablas y elementos multimedia como video, como audio o como animación. Entonces, tiene como objetivo realizar exposiciones visuales ante un público numeroso. Como parte de una presentación se incluyen otros recursos que funcionan como apoyo de una exposición. Entonces, primera claridad, primera pausa aquí y les hablo como profesor. Ustedes, como les digo, van a tener que hacer muchas presentaciones, muchas exposiciones en diferentes asignaturas. Primera recomendación, muchachos, la exposición la hace usted, no la hace la presentación, no la hacen las diapositivas. Nosotros desafortunadamente traemos la mayoría un montón de mañas del colegio, sobre todo, donde nos colocaban, porque en el colegio siempre nos colocaban a hacer exposiciones, por lo menos en castellano, pues en lenguaje, la profesora siempre nos colocaba, o el profesor nos colocaba a hacer exposiciones. Antes de mi época era con carteleras, bueno, a ustedes les tocó un poquito más de tecnología, entonces de pronto ya les tocó con proyector y con video, entonces ya con PowerPoint. Fuera cual fuera el escenario, pues cuando yo hacía una presentación, una exposición, salía a leer una cartelera al tablero, eso es lo que hacía. Los muchachos de hoy en día van a poner y salen a leer diapositivas. Eso no es una exposición, es un ejercicio de lectura. Y si yo le digo al que está leyendo, pues siéntese y le decimos a todos los demás que están viendo la presentación que lean, pues no hay necesidad de que usted pare al frente. Entonces, métase en eso en la cabeza que a la hora de exponer es usted presentando una temática. La presentación electrónica es una herramienta, es una ayuda que le va a llevar a usted su disposición, que lo va a ir guiando, porque tampoco se trata de que usted se aprenda todo de memoria del pie de la letra. Nada, la presentación lo va a ir guiando, lo va a ir llevando, lo va a ir metiendo en el tema, pero no es la exposición como tal. Entonces, tenemos mucho, arrastramos mucho con ese problemita de que hay que exponer tal tema. Ah, listo, hago una presentación en PowerPoint y pego todos los textos que voy a leer allá y salgo a leer las diapositivas. Pues eso no tiene ningún ejercicio de exposición, es un ejercicio de lectura. Peor aún, muchos pegan allá o escriben y no tienen en cuenta ni la ortografía siquiera, o tienen problemas de lectura y salen a leer y se meten unas equivocadas y unas enredadas allá. Entonces, el ejercicio de exposición es muy diferente. Usted tiene que preparar un tema, usted tiene que salir a contarnos ese tema, no a memorizarlo y a recitarlo como un robot, no. Tiene que salir a contarnos la carreta, el cuento. Si usted ya estudió un poquito el tema, pues usted simplemente nos va a compartir eso que le quedó de la temática. Y la presentación electrónica va a ser un apoyo, va a ser una guía. En él usted va a poder colocar una imagen, una fotografía, un video, un audio, una animación, un pequeño texto que va a ir reforzando lo que usted está presentando, lo que usted está sustentando. Entonces, métase en ese cuento en la cabeza, muchachos, porque es muy triste o es muy cruel ver muchachos ya de últimos semestres que llegan a hacer una presentación, una exposición y pues básicamente se dedican a leer diapositivas y eso pues es muy duro, muy cruel. Entonces, para que vayan haciendo el ejercicio como debe ser, como corresponde. Entonces, por acá me dicen cómo se diseña una diapositiva, entonces hay que tener en cuenta cómo se que sea una presentación, se diseña una presentación. Sea cual sea la herramienta que utilices, debo de tener en cuenta ciertas pautas, ciertas características a la hora de hacer una presentación electrónica. Entonces, lo primero que me marcan aquí es, dice, debemos hacer un resumen del tema que vamos a presentar. Si usted va a hablar, por ejemplo, del coronavirus, pues usted puede quedar todas 24 horas hablándome del coronavirus. Yo tengo que, si tengo un tiempo disponible, digamos 15, 20, 25 minutos para hacer mi exposición, pues yo tengo que coger el tema y moldearlo y adaptarlo a ese tiempo. No me puedo extender mucho más. Entonces, muchas veces los temas de exposición pueden ser muy extensos. Tengo que tener esa habilidad de poder ser muy concreto. Entonces, debo hacer un resumen. Más que un resumen, es una síntesis del tema que se va a presentar, identificando cuál es el tema principal y cuáles van a ser los subtemas que lo conforman. Y de cada uno de ellos ir marcando, esto es muy importante, unas palabras clave. Ese va a ser el chancuco, es el que usted va a colocar en la diapositiva para irse acordando cómo es que usted va a ir desarrollando la temática, cómo es que usted no me va a ir contando el cuento. Como les digo, no se trata de que se aprendan todo eso de memoria, para eso está el chancuquito que es la presentación. Entonces, con una serie de palabras clave, usted se va a ir acordando mientras va contándonos la historia de qué es lo que nos tiene que ir contando. Entonces, así va a llevar como una narrativa y esas palabritas lo van a ir llevando por los diferentes puntos que debe de hablar o presentar a la hora de la exposición.
No se trata de copiar y pegar párrafos de texto en una diapositiva, porque es que eso se vuelve muy cansón y se vuelve muy aburrido. Entonces, por eso es muy importante esas palabritas claves que me van a identificar los subtemas y el tema principal para ir llevándolo, para ir desarrollando. También se recomienda, una segunda recomendación, es tratar de manejar una plantilla, un solo fondo para toda la presentación. Las diferentes herramientas que tenemos disponibles para construir presentaciones manejan plantillas, entonces trate de trabajar toda con una sola. Normalmente cuando estaba en el colegio y nos enseñaban informática, la persona nos colocaba a hacer un montón de diapositivas y cada una con un fondo diferente. Eso era para que usted explorara el programa. Pero imagínese solamente usted presentando, imagine ese escenario, usted presentando su tesis de grado y cada diapositiva un fondo diferente. Eso genera mucha distracción y lo que menos queremos es tener distracción a la hora de presentar mi tema. Tercer punto me dicen aquí, tercera pauta me dice identificar muy bien los contenidos y los recursos audiovisuales que voy a trabajar en mi presentación. Entonces, si necesito un video, lo tengo que tener a la mano. Si necesito unas fotografías, las tengo que tener a la mano. Si necesito un audio, tengo que tenerlas a la mano. Entonces, tengo que hacer una lista de cuáles son esos elementos o recursos que necesito para poder tenerlos a la mano antes de ponerme a hacer la presentación. Entonces, se hace una listica de qué recursos voy a utilizar de tipo audiovisual, video, imagen o audio. Luego nos dice que se recomienda en una carpetica en el computador guardar todos esos recursos audiovisuales anteriormente identificados. Entonces, todas las fotos, todos los videos, todos los audios, gráficas o lo que haya hecho, mapas conceptuales o lo que sea que haya construido y que vaya a utilizar en su presentación, se recomienda tenerlas todas en una carpetica. Un problema que se presenta con mucha frecuencia. Usted se sienta a hacer su trabajo en el computador de su casa. Usted ya tiene el video, tiene la foto, tiene el audio. Graba el archivito de PowerPoint y se lo trae para la universidad a presentárselo a los compañeros. Pero resulta que en el computador que colocó la presentación no está el audio, no está la foto, no está el video. Entonces, cuando le va a dar clic para correr el audio, no suena. ¿Por qué? Porque ese archivo está ahora en su computadora, no en el computador de la universidad. Entonces, por eso se recomienda en una carpetica guardar todos esos recursos y cuando usted venga y instale su presentación en el computador de la universidad, entonces allá a la mano va a tener la carpetica para poder enlazar esos videos o esos audios y así no tener esos problemas de conexión con los diferentes archivos que va a utilizar. Entonces, acostúmbrense a tenerlo así para que sean más organizados y se eviten muchos dolores de cabeza. Luego nos dice que debemos de tener o de organizar de una forma muy coherente toda esa información que queremos presentar en la exposición, en la presentación. Entonces, vamos a construir, aquí digo, un guión de cómo es que vamos a trabajar, de qué forma lo vamos a hacer. Entonces, inicialmente vamos a tener el título del trabajo, luego vamos a tener una, no sé, de pronto los objetivos, una justificación, luego vamos a tener el contenido como tal, al final vamos a tener unas conclusiones y una sección de preguntas, por decirlo así. Entonces, estoy dándole una estructura, un orden, estoy construyendo un guión para mi exposición. Es muy importante que lo tengan, ¿por qué? Porque como les decía ahora, si tengo 15 minutos, si tengo 20 minutos, tengo que distribuir el tiempo con las temáticas que voy a tratar en la presentación. Ojo que un punto fundamental a la hora de hacer una exposición es el manejo del tiempo. Es muy duro que usted esté presentando su tesis de grado, por decir algo, tenga 20, 25 minutos y se llegaron los 20 minutos y usted va por la mitad del trabajo y toque cortarlo. Es muy decepcionante después de uno hacer un trabajo de no de un día, ni una semana, ni un mes, sino de varios meses o incluso de varios semestres y tener 20 minutos y no alcanzar a presentar ni la mitad del trabajo o quedar pues ahí en la cuerda floja por no haber distribuido bien el tiempo. Entonces, esta recomendación que les hago en este punto es organizar de forma coherente esa información que vamos a presentar, teniendo presente el tiempo que tengo disponible para hacer mi presentación. Entonces, yo necesito tener como el guioncito. Entonces, yo digo, listo, la primera diapositiva, que es el título, pues me demoro 30 segundos hablando del título y presentándome, bueno, un minuto. Los objetivos, pues eso uno léelos y eso son otros 30 segundos. Pero cuando ya empiece a hablar de la problemática o del contenido, pues como tal de la exposición, entonces ahí ya necesito más tiempo en cada diapositiva. Entonces, a eso es a lo que me refiero, organizarlo coherente e irle asignando unos tiempos a la hora de la presentación. Luego nos dice que
El literal F, debemos utilizar elementos audiovisuales de una manera equilibrada, evitando sobrecargar la presentación. Ojo que hay muchos que son muy dados a meterle un montón de imágenes o un montón de videos o un montón de animaciones a las presentaciones. Entonces eso queda muy cargado y en últimas, pues uno se cansa ya en la cuarta diapositiva, uno ya está cansado de ver tanta cosa, tanta información ahí metida. Entonces, tengan mucho cuidado con los elementos que van a utilizar, seleccionenlos y escójanlos de la mejor manera posible. Luego nos dice por acá en el literal G que cada diapositiva debe contener una idea y maneja la regla del 6x6. ¿Cuál es la regla del 6x6? Que no va a tener más de 6 líneas de texto y máximo 6 palabras por cada línea. O sea, que no va a rellenar eso de texto, pues en otras palabras. No vaya a llenar todo eso de texto. Como les digo, el ejercicio no se trata de salir a leer. Eso no tiene sentido. El ejercicio se trata de que la presentación pues sea su apoyo, sea su ayuda. Entonces, que usted en cualquier momento esté mirando la presentación y entonces ya sepa cómo, con qué va a seguir, cuál es el siguiente tema que va a tocar, cuál es el siguiente punto que va a comentar, y ir así como teniendo el hilo de la exposición. Pero si yo tengo un poco de párrafos y salgo a leerlos, eso cansa, seguro que eso cansa y aburre el auditorio y usted se cansa porque esa lectura y esa lectura se vuelve muy aburridora. La presentación se vuelve muy monótona, la exposición. Entonces, la idea es que sea dinámica, que usted por ahí nos sorprenda con una foto y luego nos eche una carreta y luego nos saque un video y entonces así está uno muy pendiente de su exposición. Pero cuando una exposición son solamente párrafos de texto y lea y lea y lea, eso se vuelve muy harto y se pierde el interés muy rápido. Y eso es lo que menos quisiera uno exponiendo un tema, que se pierda el interés del auditorio. Por acá en el literal H, pues es básicamente lo mismo, nos dice no saturar las diapositivas con texto. Nada, no llenar eso de texto, porque eso se vuelve muy hard. Y en el caso que tengamos que hacer citas bibliográficas, debemos hacerlo en el mismo formato APA que ya vimos cuando estamos trabajando en Word, y que no debe excederse más de 2 citas por diapositiva. O sea, que no vamos a poner 3, 4 o 5 citas en una sola diapositiva, porque queda toda la diapositiva llena de citas y entonces ahí no hay ninguna idea principal. Por acá luego me dicen que tenemos que destacar los aspectos más importantes de nuestra presentación, del tema que estamos hablando, utilizando de pronto un tipo de letra más oscuro, colocándole la negrita, o usando otro tipo de color para la letra, o colocando la letrica un poco más grande, bueno, para resaltar lo más importante de cada idea. Nos dice por acá que las imágenes deben ser claras y sencillas. Ah, bueno, también me hablan de la ley del contraste. La ley del contraste es fundamental, muchachos. Si yo tengo un fondo clarito, como el que estoy viendo acá en la pantalla de este documento, las letras tienen que ir de color oscuro, porque si yo les pongo la letra a ustedes de color clarito y el fondo clarito, no se van a alcanzar a ver o se va a dificultar para la lectura. Entonces, siempre tengo que jugar con eso, el contraste. A fondo claro, letra oscura o viceversa a fondo oscuro, letra clara. Entonces tengan muy en cuenta eso, porque cada rato nos encontramos con presentaciones que tienen el fondo oscuro y la letra oscura, no se ve nada. Peor aún, no tenemos presente el sitio donde vamos a hacer la presentación y puede que sea un recinto oscuro. Y entonces el recinto oscuro, el fondo oscuro y la letra oscura nos quedamos todos dormidos. Entonces tengan presente eso. O al contrario, tenemos un fondo claro, una letra clara y el sitio donde vamos a hacer la presentación está muy iluminado, entonces tampoco se va a ver mucho. Vamos a tener problemas ahí. Entonces, jueguen con el contraste. Les recomiendo siempre trabajen con fondos claros y letras oscuras. ¿Por qué? Porque es que el fondo oscuro es muy pesado. Entonces, al principio, pues se puede ver bien o no sé qué, pero ya después de 5, 6, 7 diapositivas de ver todo el fondo oscuro, se cansa la vista, queda muy pesado. Mientras que si el fondo es clarito, pues no se va a recargar todo, no, la vista no se va a cansar con el fondo, solamente tiene que enfocarse en los textos o en las imágenes o en los gráficos que tenga. Entonces, realmente el fondo no me va a llamar, no va a pesar a la hora del ejercicio. Entonces, les recomiendo trabajen fondos claros y letras oscuras. Por acá me dicen que las imágenes que vamos a utilizar pues deben ser claras y sencillas para tener que evitar la explicación. Pues no tiene sentido que yo ponga varias imágenes en mi presentación y tenga que poner a explicar una por una. La imagen por sí sola tiene que dar cuenta de lo que representa. La imagen solita tiene que dar cuenta de lo que representa. Porque si tengo que poner a explicar imagen por imagen, el tiempo no me va a alcanzar. Entonces ahí vamos a tener dilemas.
Por último, nos dice que conviene tener un índice temático al principio de la presentación y manejarlo por medio de hipervínculos que me permitan ir de una diapositiva a la otra o incluso que me permitan ir a abrir archivos de mi computadora o páginas de internet para no tener que reforzar con tanta información todo eso. Este último puntico lo vemos la próxima semana, les explico cómo crear una presentación que se pueda mover por hipervínculos con PowerPoint y que podamos insertar elementos de internet o elementos que tenga mi computadora o ir de una diapositiva a la otra dentro de mi documento. Entonces, estas son como las pautas básicas a la hora de crear una presentación. Les recomiendo pues que las tengan muy presentes cuando van a hacer el ejercicio. En la página número 3 de este documento, entonces aparece un cuadrito, esto es una rúbrica de evaluación. Como les digo, es un ejemplo. Entonces, digamos que ustedes tuvieran que hacer una exposición hoy conmigo. Entonces, yo cojo esta rúbrica para calificarlo a cada uno de ustedes. Entonces, por acá en la parte izquierda aparece la categoría o el ítem que voy a calificar. Entonces, dice información y organización, ambiente gráfico, alta calidad del diseño, presentación de bueno, la presentación, aquí es redundante, de la ayuda o del apoyo de la presentación electrónica. Y por último está su papel o su desempeño en la exposición. Aquí hay 3 columnitas como calificación de bueno, de regular y de malo. Y pues uno simplemente va colocando el numerito aquí y al final pues simplemente suma y saca un promedio. Como les digo, es una guía para que ustedes la tengan presente a la hora de hacer una presentación, tengan en cuenta qué es lo que, o una exposición, perdón, tengan en cuenta qué es lo que le evalúan. Uno como evaluador, ¿en qué se fija? ¿Cuáles son esos elementos fundamentales en la exposición? Ojo, no es solamente la presentación electrónica, ojo con eso, no es solamente esa. Ojo que, ejemplos, casos comunes, tenían una exposición el día de hoy y por X o Y razón no hay internet y la tenían en su correo electrónico. El no tener presentación electrónica no lo exime de hacer la exposición. Se supone que usted ya estudió el tema, entonces usted nos puede contar en la carreta qué va a pasar, que no tiene el apoyo, no tiene la herramienta, no tiene la presentación. Pero usted puede perfectamente salir y contarnos la historia sin necesidad de la herramienta, que es mucho más amigable hacerlo con la herramienta porque me va guiando, me va llevando por la ruta de la presentación. Pero eso no es excusa porque hay muchos estudiantes que presentan ese caso. Ah, profe, tenía la presentación en la memoria y se le metió un virus, o se me borró, o se me perdió, o el computador se me formateó, bueno, un montón de cosas. Entonces, esa es la excusa para no hacer la exposición. Y ojo que la presentación no es la exposición. La presentación es la herramienta de apoyo, es la ayuda, es el chancuco, pues por decirlo así. Pero no es la exposición la tiene que hacer usted con la herramienta que sea. Hay unos que les gusta exponer solo con tablero y marcador, hay otros que les gusta exponer con carteleras, hay otros que les gusta exponer con PowerPoint, hay otros que les gusta exponer con videos. Listo, están todas las variedades y para todos los gustos uno tendría que estar abierto. Pero el solo hecho de no tener la presentación electrónica, pues no va a ser excusa para no hacer mi exposición como tal. Entonces, métanse en eso en la cabeza, ténganlo muy presente, muchachos, porque es fundamental. Y en este proceso que ustedes están arrancando, están en primer semestre, váyanse mentalizando esa dinámica, van metiéndose ese cuento en la cabeza, porque así es que tiene que funcionar. No es que, ay, no, profe, se me perdió la memoria, ahí tenía la presentación, entonces no puedes poner. Ay, no, profe, resulta que me entró un virus a la memoria y me borraron todos los archivos. No puedo exponer. Entonces, eso ya no son excusas o ya no son disculpas. Listo, muchachos. Bueno, entonces este es el primer documento, unas generalidades de cómo construir presentaciones electrónicas. El otro documento que está colgado en la plataforma es este. Esa es la guía de la universidad donde me habla acerca de PowerPoint. Pues la verdad no voy a entrar en detalle con esto porque yo sé que la mayoría de ustedes ha manejado pues como mínimo las herramientas básicas de PowerPoint, pero si no lo han hecho, entonces si de pronto alguno tiene problemas o alguno no recuerda o alguno de verdad nunca lo hizo, aquí está el documento donde habla de los conceptos generales de PowerPoint y está ilustrado con las imágenes. Me explica paso a paso cada uno de los elementos básicos, cómo abrir un archivo, cómo guardarlo. Por ejemplo, acá cuáles son los elementos o las herramientas de trabajo de PowerPoint. Por acá me habla de cómo crear una presentación, cómo escoger una plantilla, vean, creación de presentaciones. Está aquí me dice, si quiere una plantilla, coger un estilo, aplicarlo, entonces aquí está. ¿Ves? Los invito a los que de pronto tengan o se sientan de pronto débiles en PowerPoint a que revisen este documento
porque realmente pues es bien simple, es bien sencillo, y así usted tenga muy poquitica experiencia, si se sienta un momentico con PowerPoint, el programa es muy intuitivo, entonces usted rápidamente puede cogerle el hilo, y como el ambiente es muy similar al del procesador de textos, entonces ahí van a encontrar herramientas muy parecidas, entonces no van a tener ningún dilema con eso. Entonces, este documento está ahí en la plataforma para aquellos que de pronto se sientan muy mal, muy vacíos en PowerPoint, lo pueden revisar. Listo, entonces estos son los dos elementos o los dos documentos, perdón, que tenemos ahora montados en plataforma. Les voy a mostrar un ejemplo, un ejercicio de una presentación para que lo tengan como guía de cumpliendo pues como con esos parámetros o con esas pautas que nos están diciendo, nos están pidiendo en el documento que les mostraba para aplicarlos a la hora de construir o de elaborar pues como tal presentaciones electrónicas. Entonces, les voy a compartir por acá un ejemplo, un ejercicio que realicé creo que hace 2 años y en el 2018. Entonces, un ejercicio de presentación, ya lo busco, ya se los comparto, regálenme un segundito aquí, ya lo buscamos y lo compartimos por acá. Entonces, para que tengan idea de eso, de que lo que les estoy diciendo, de qué se trata eso, de no tener que depender pues de una presentación como tal o de tener que estar leyendo diapositivas, que el cuento o el chiste no es eso. Entonces, les voy a compartir la pantalla, aquí ya encontré la presentación. Entonces, en este ejercicio, un ejercicio que hice, no fue hace 2 años, fue el año pasado, en mi colegio, entonces yo soy docente público para los que le olvido. Entonces estábamos hablando un poquitico con mis compañeros, entonces tengo que tener en cuenta a quién le voy a hablar, que le estoy hablando a otros docentes para mirar qué tipo de herramientas utilizar y cosas por el estilo. Entonces, no voy a pues a explicar aquí la presentación ni nada, esta es simplemente la primera diapositiva que es el título, tienen que estar trabajando con un fondo clarito y las letras oscuras. Voy a utilizar una serie de elementos como guía, como plantilla en todo el documento. ¿Ves? Si ustedes miran todas las diapositivas, tienen el mismo fondo, tienen el mismo tipo de letra, tienen el mismo tamaño de letra y tienen el mismo color de letra. Eso es para no generar distracción con las letras, para no generar distracción con los colores, para no generar distracción con los fondos. Aquí aplica la regla de que menos es más. Entre más sencillo es mucho mejor. Entre menos llame yo la atención por fondos, por letras o por colores, es mucho mejor. Entonces, vuelvo y comienzo. El primer elemento, toda la diapositiva tiene el mismo fondo, la misma letra y el mismo color de letra, para no generar esos cambios. Y juego mucho con los gráficos. Entonces, miren que aquí hay muy poco texto en esta diapositiva. Yo lo único que necesito tener es el referente, el chancuco. Yo ya sé que aquí tengo que hablar del objetivo del trabajo que voy a presentar. Entonces, aquí me guío, me ayudo con unas cuantas palabritas muy corticas para meterme en el cuento. Y lo marco o lo acabo de ilustrar con un dibujo, con una gráfica. Acá, por ejemplo, este tema tenía que hablar de la normatividad de la educación en Colombia, por ejemplo. Entonces, pues podría caer en el error de copiar las normas acá, copiar y copiar normas, un montón de textos, no tiene sentido. ¿Para qué? Si eso no lo voy a leer yo y tampoco lo van a leer los que están ahí presentes. Entonces, mejor acudo a una imagen o a una ilustración y ya, este es el referente. Entonces, en normatividad en educación, por ejemplo, el primer referente es la Constitución Política y el segundo referente básico en educación se llama la Ley General de Educación, la Ley 115. Entonces, con estos dos muñequitos, pues yo tengo la pauta, de aquí tengo que hablar un poquito y de aquí tengo que hablar otro poquito en mi exposición. Ya, y no recargo todo esto de textos, que es a donde yo quiero llevar, a donde yo quiero llegar. También puedo acudir no solo a las imágenes, también puedo acudir a los gráficos o a los cuadros en este caso. Acá sintetizo en esta diapositiva, pues, o en este segundo elemento iba a hablar de cuáles son los referentes nacionales de calidad educativa en Colombia, y son un montón, y eso es un montón de carreta en torno a esto. Pero entonces yo simplemente saco los principales y los coloco acá, los titulitos, es el charcuco. Y yo hace que tengo que hablar un poquitico de cada uno de ellos, y listo. No tengo que aprenderme todo esto de memoria, pero si me hablo, que voy a hablar de estándares básicos, entonces ya sé que voy a hablar de derechos básicos de aprendizaje. Entonces, algún cuentico tendré de cada uno de estos. Y así no recargo la diapositiva con un montón de textos. Vamos a seguir bajando.
Por acá tengo otro tipo de esquema o de gráfico, entonces con cuadros y de flechas. Es otra forma de presentar. En cada uno de estos cuadritos, pues tengo ahí la palabra clave, el chancuco, para poderme ubicar. Entonces voy a hablar acá de diagnóstico. Entonces acá tengo tres elementos que conforman el diagnóstico. Entonces hablo de cada uno de ellos un poquitico. Entonces así no saturo eso con un montón de cosas. Acá lo mismo. Entonces tengo que hablar de plan de estudios. Entonces cuando hablo de plan de estudios tengo que tocar estos 5 aspectos básicos. Entonces simplemente los pongo y hablo de cada uno de ellos. No coloco la carreta de cada uno. Acá tengo otro tipo de gráfico que también utilizo. Miren que la diapositiva queda muy descargada, no queda con tanto contenido y es mucho más agradable para el público, para trabajarlo. Acudo, pues como estoy trabajando con maestros, acudo a los muñequitos, al lápiz, a los dibujitos de niños, bueno, todo eso. Eso es muy importante, tener en cuenta a qué público le voy a hablar para saber qué tipo de elementos voy a utilizar y para que ellos se sientan identificados con eso. Por acá otra imagen, otro grafiquito, otro dibujito, perdón, muy poco texto, lo mismo acá, otra imagencita con muy poco texto, simplemente es para tener el referente de qué tengo que hablar, de qué es, en dónde voy, en qué parte de mi exposición voy, para ir siguiendo el guión. Y entonces una diapositiva así es mucho más descargada, pues mucho más libre, mucho más fácil de procesar o de digerir y esto me garantiza más tener la atención del auditorio que tenerlos allá leyendo un montón de texto o aburriéndose por. Entonces miren que juego mucho con los gráficos, con las grafiquitas para llamar o cautivar la atención. Y entonces este es un ejemplo donde aplico esos criterios que les estaba mostrando allá. Entonces, miren que hay muy poco texto como tal en las diapositivas, es muy poquito, y es más la parte visual, es más la parte gráfica. Recuerden que también se pueden apoyar con videos. Pues, por ejemplo, aquí pude haber conseguido o haber hecho un videito que me sintetizara todo esto, en vez de colocar todo ese montón de cuadros, que esta es como la diapositiva que tiene más carreta o más texto. Entonces, un ejemplo de lo que es una presentación cumpliendo con esas pautas o con esos parámetros. ¿Listo? Bueno, entonces me quedan 4 minuticos. Esta es como la introducción. Ya les explico de qué se trata la tarea o el trabajo de esta semana. Entonces, ustedes van a tener como actividad. Algunos me habían preguntado hace algunas clases atrás, en uno de los documentos que trabajamos en Word, pues precisamente hablaba de PowerPoint, y me preguntaban que si esas actividades que estaban ahí planteadas había que hacerlas. Entonces, yo les decía que no, y ahora pues la idea era que las hiciéramos aquí, pero realmente vamos a ir avanzando un poquitico más porque pues, no tiene pues, mucho sentido por no hacer un montón de presentaciones. Entonces, vamos a hacer una esta semana bien hecha, bien elaborada, se las presento, se las comparto aquí en la pantalla. Entonces, se trata de una presentación que va a estar ligada al tema del trabajo de la semana anterior, que llevaba por título presentaciones electrónicas, el de Word. Vamos a hacer una presentación, vamos a asumir, les pongo el escenario, hagan de cuenta que yo les dije a cada uno de ustedes que tenían que exponer ese trabajo que hicieron en Word. O sea, hablarme de presentaciones electrónicas. Entonces, ¿cuál va a ser el trabajo esta semana? Elaborar una presentación en PowerPoint que les sirva como apoyo para sustentar ese tema. Ojo, no tienen que hacer la exposición, estamos asumiendo que sí y que tienen que construir la presentación para como herramienta de apoyo, pero no tienen que sustentar nada. Simplemente es construir la presentación, listo, para que no me van a asustar. Entonces, ¿de qué? Del tema presentaciones electrónicas. Ya yo les marcaba unas pautas, lo que ustedes hicieron en el trabajo, qué eran las presentaciones electrónicas, cuáles eran las más usadas en el ámbito educativo, una descripción general de las principales características de PowerPoint, de Prezi, de Make, de Powtoon y de Canva. Entonces, pues básicamente va a haber una diapositiva que es el título, va a haber una donde me va a decir qué son las presentaciones electrónicas, va a haber otra donde me va a decir cuáles son las más utilizadas y va a haber una por cada una de estas, una donde me hable de PowerPoint, otra que me hable de Prezi, otra que me hable de Image, otra de Powtoon y otra de Canva. Ojo, no se trata de que me copien y me peguen todo el texto que tienen en Word. Nada, extraer las palabras claves, colocar una imagencita o un video, cualquiera de esas puede ser, para que sirva pues como ilustración de la temática. Entonces, no se van a poner a crear pues que tienen que exponer, no tienen que exponer, solo es construir la presentación.
pero hagan de cuenta que tuvieran que exponer. Entonces van a hacer una presentación para hablar de este tema. Aquí les doy unas cuantas pautas. Entonces, un solo fondo para toda la presentación, lo que les decía ahora. Utilicen el mismo tipo de letra y el mismo color en todas las diapositivas. Les recomiendo para los títulos, usen tamaño 36 y negrita para destacarlo. Y para los textos que tengan que colocar en la diapositiva, tamaño 18, para que no ocupen tanto espacio en la diapositiva. Colóquele algunos efectos de transición a las diapositivas, eso es elemental, ahí en la guía aparece, y aplíquele también, si quiere, algunos efectos de animación. Entonces, que la fotico aparezca desde la derecha o que caiga desde el cielo, no sé, para que exploren un poquitico eso. Por último, guardan la presentación en formato de PowerPoint, que queda como PPTX y también como PDF, y la suben a la plataforma. Listo. Ese es el trabajo para esta semana. Todos van a hacer el mismo trabajo, pero todos los trabajos van a ser diferentes. ¿Por qué? Porque una característica de PowerPoint es que todos tienen distintos colores, distintas letras, distintos diseños. Listo. Entonces, ya se me va a cortar, me voy despidiendo, me queda menos de un minuto aquí. Cualquier duda, cualquier inquietud, me escriben por el foro, me escriben por el WhatsApp o me escriben por correo. Yo estoy atento pues para cualquier inquietud. Listo. La idea es que deje volar un poquitico su imaginación y pueda crear una presentación bien chévere, bien bonita. Y la próxima semana sacamos un momentico y miramos a ver cómo les fue. ¿Listo? Por Listo, ahora profe, me muchas gracias. despido. Que tengan una feliz noche, que tengan un feliz fin de semana, que descansen un poquito porque hay mucho trabajo por hacer. Y nos vemos la próxima semana, queriendo Dios. Muchas gracias, chao a todos. Listo, Vale, profe, pues, Muy gracias. hasta bien. luego. Listo, que descansen, muchachos.